Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Había algo en los primeros discípulos del Mashiach. Ellos sabían que Yeshua estaba con ellos. También fue así en la vida de este hombre de Yahweh, del apóstol Pablo. Él sabía que él hablaba la palabra con valentía y con denuedo, pero que era Yeshua quien respaldaba esa palabra con milagros, señales y maravillas. La palabra dice que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que él es galardonador de aquellos que le buscan. Yeshua dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. ¿Puedes tú creerlo? También dijo él: yo no los dejaré huérfanos. Yo vendré a ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Mesías. Y este hombre de Yahweh, Pablo, sabía que él predicaba con valentía, vivía en santidad, guardando la palabra del Todopoderoso. Y el Maestro Yeshua lo respaldaba. Así tenemos que creer usted y yo. Cuando nos reunimos en su nombre, cuando guardamos sus mandamientos, cuando vivimos en santidad, que Él está en medio de nosotros. Yo sé que estás aquí, Yeshua. Siento tu caminar, mi rey. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Es una certeza de su presencia. Yo sé que estás aquí, Yeshua. Siento tu caminar, mi rey. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. En este pasaje que vamos a leer del libro de los Hechos, dice que había un hombre que estaba lisiado y oyó a Pablo predicar el mensaje. Luego, cuando Pablo lo vio, dice que vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Y lo tomó de la mano y le dijo: levántate. Y aquel hombre se levantó, y los que estaban allí creían que Pablo y Silas eran dioses y querían hacerles sacrificios. Pero estos hombres de Yahweh rompieron sus vestiduras y dijeron: no hemos sido nosotros somos hombres como ustedes. Esto fue hecho en el nombre de aquel que ejecutaron en el madero. Es por la fe en su nombre que este hombre recibió este milagro. Ellos conocían la presencia de Yeshua. Yo sé que estás aquí, Yeshua. Yo lo sé, mi rey. Siento tu caminar, te siento en este maná, mi rey. Te mueves entre el pueblo,
trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yahshua. Gracias, mi rey. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Nuestro maestro Yahshua dijo: cuando prediquen esta palabra, este mensaje del reino, digan: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es lunes 19 de diciembre del año 2022. Es el segundo día de la semana. O sea, es el día segundo del Shabbat. El primero es el domingo. En el calendario de la Torá estamos en el día 24 del noveno mes del año 5993. Y esto hasta la puesta del sol. Las 3 espigas de trigo que ustedes ven es porque estamos convencidos, estamos persuadidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Nuestro Adón Yahshua dijo: la mies está madura, los obreros son pocos. Ruéguenle al Adón de la mies que él envíe obreros a la mies. ¿Por qué Yahshua dijo esto? Porque los obreros de la mies tienen que ser enviados por el Padre, porque si son enviados por el Padre, serán capacitados por el Padre, llenos de su Espíritu, para que por el Espíritu abren las palabras que el Padre quiere que hablen. Le damos la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial por lo que esta palabra ha hecho. Aleluya. Está haciendo y hará hasta la venida de nuestro Salvador, nuestro Rey y Redentor Yahshua, el Mesías prometido. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Te damos la bienvenida también al maná de hoy, de esta serie nueva que hemos comenzado por dirección del Espíritu de Santidad, que se llama Conociendo al Apóstol Pablo.
Hemos dicho que según los estudiosos, después de nuestro Mesías, Yeshua, después del Maestro, la persona que más ha influenciado en el mundo entero es este hombre, el apóstol Pablo. Un hombre que era perseguidor de los creyentes del Mesías. Luego se volvió creyente y su testimonio es impresionante, pero su legado sigue alcanzando y tocando vidas en el mundo entero. Porque el Maestro se lo dijo: yo te he puesto para que seas luz a las naciones y lleves salvación hasta los confines de la tierra. Hemos empezado siempre esta serie del apóstol Pablo con estos 3 versos que escribió Pedro en la segunda carta, capítulo 3. El apóstol Pedro dijo: consideren la paciencia de nuestro Maestro, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que se les ha dado. Pero escuchen lo que dice el verso 16. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Ok? Cuando Pedro dice eso, porque hay cosas de las que Pablo escribió que se pueden prestar para interpretaciones erróneas. La pregunta es: ¿quién caería en las interpretaciones erróneas? Aquí lo dice el apóstol Pedro. Dice, él habla de todas estas cosas en sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras del apóstol Pablo? Los que son indoctos y son inconstantes, o sea, los que no son conocedores de la palabra y son inconstantes en la fe de nuestro Rey. Tuercen las escrituras de Pablo, dice, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Me llama la atención que aquí el apóstol Pablo está elevando los escritos de Pablo a la altura de lo que son los libros de los profetas, de los salmos y de la Torá. Los llama también las escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Fíjese usted el concepto que tenía Pedro, que era un hombre del Espíritu. ¿Qué concepto tenía del apóstol Pablo? De que el hombre había sido inspirado por el Todopoderoso para escribir lo que había escrito. Pero cuidado, porque algunas de las cosas que Pablo escribió son difíciles de entender y entonces los indoctos e inconstantes las tuercen. Por eso es que hoy en día mucha gente ha sacado de los escritos de Pablo doctrinas como salvo siempre salvo, doctrinas como que, bueno, tú sabes que la carne es débil y nosotros no podemos hacer más nada que esperar el día que venga el Mesías y nos transforme, por mientras tenemos que seguir pecando. No, ese no es el apóstol Pablo el que escribió eso. Son gente que han torcido las escrituras. Pablo jamás dijo que usted no tenía que guardar los mandamientos, jamás. En 1 Corintios, cuando lleguemos allá usted lo va a ver, 1 Corintios 7, 18 y 19, el problema de Pablo era la circuncisión. Querían circuncidar a los creyentes, a los nuevos creyentes. Y Pablo les estaba diciendo que no era necesario que circuncidaran a los nuevos creyentes. Eso es así. Entonces, hubo una gran trifulca. Por eso da una orden específica el apóstol y dice: los que ya están circuncidados, pues no deshagan su circuncisión, porque eso lo hacían también. Dice, y los que no se han circuncidado, ahí está el mandamiento: no se circunciden. No hay más nada que decir. Hay gente que anda detrás tratando de ver a quién puede circuncidar. No se deje circuncidar. La palabra dice que la señal del pacto ahora es la inmersión. Entonces Pablo dice, no se circuncide. Dice, luego sigue diciendo, no es la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que importa que es guardar los mandamientos del Todopoderoso. Ese es el apóstol Pablo. Bendito sea Yahweh. Pero hay gente que dicen que no, que él está enseñando a vivir una vida light, libertina, que no hay que guardar mandamientos. Ese no es el apóstol Pablo. Por eso es tan interesante esta serie, que usted y yo tenemos que conocer ya no solamente las cartas del apóstol Pablo, sino al apóstol Pablo de esas cartas, para que podamos entender realmente lo que cada una de ellas conlleva. Fíjese usted que Pedro sigue diciendo en el 17, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen, escuche esto, por el engaño de los sin ley, de los inicuos. Lo que pasa es que a veces no se traduce la palabra y no se entiende qué dice. No se dejen engañar por los sin ley, aquellos que dicen que no hay que guardar los mandamientos, que la ley ya pasó a la historia. Cuidado, dice el apóstol Pablo cuando está hablando de esto.
de los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras que Yahweh le dio a Pablo. La palabra que el Todopoderoso le dio al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Sabiendo esto, vamos a ver hoy el capítulo 14 de Hechos, y dice en el verso 1: sucedió que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó un gran número tanto de judíos como griegos. Me llama la atención esto, porque cuando uno predica la palabra, el que capta la atención de los que están oyendo es el Espíritu de Santidad. El que convence a los que están oyendo es el Espíritu de Santidad. Y hay que estar lleno de su Espíritu para predicar la palabra. Dice que Pablo y Silas hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Con todo esto, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía. Escuche esto: confiados en el Maestro, quien daba testimonio al mensaje de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios mediante las manos de ellos. Había algo en los primeros creyentes, había algo en los primeros discípulos. Ellos estaban seguros de lo que Yahshua le había dicho. Ustedes no se van a quedar huérfanos, no los voy a dejar solos. Yo vendré y estaré con ustedes nuevamente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También le digo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pablo, igual que los primeros creyentes, que los primeros discípulos, creía que el Maestro estaba con ellos. Dice la Escritura en el libro de Marcos que ellos salieron a predicar la palabra. Sí, y estamos hablando de cuando ya Yahshua resucitó, fue ascendido a los cielos, está a la diestra del Padre. Los discípulos salieron a predicar y dice la palabra que el Maestro estaba con ellos, confirmando la palabra, haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Entonces, ¿quién hace los milagros? Es Yahshua, no somos nosotros. Por eso es que es tan importante cuando nos reunimos adorar al Padre, alabarle, aleluya, adorar a nuestro Rey, Yahweh de los ejércitos, alabar a su Hijo amado y hermoso, y querer y esperar que la presencia de Él se manifieste, porque nosotros predicamos con valentía, predicamos con denuedo, pero es Él el que hace los milagros en medio de su pueblo. Aleluya. Y le damos a Él toda la gloria, igual que lo que le pasó a ellos. Puede pasar que alguien crea que uno de nosotros se va a llevar la gloria. No, ni lo piense. La gloria y la honra y la alabanza, toda es para nuestro Elohim, Yahweh de los ejércitos. Aleluya. Dice que con todo eso ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Maestro. Aleluya. Ellos predicaban, pero confiaban en el Maestro, que el Maestro iba a respaldar esa palabra. Dice, quien daba testimonio al mensaje de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios mediante las manos de ellos. Entonces la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los enviados. Entonces surgió un intento, dice aquí, de parte de los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, para maltratarlos y apedrearlos. Pero se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la región de alrededor. ¿Y qué hacían allí? Y allí anunciaban la buena noticia, que es el evangelio de la salvación. ¿Y cuál era esa buena noticia? Que había llegado el cumplimiento del tiempo, que Yahweh había enviado su Hijo que había prometido para salvar al mundo de sus pecados, para que todos aquellos que se arrepientan y se vuelvan al Todopoderoso, aleluya, sean limpios de sus pecados por la sangre del Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Pero había este fuego en el corazón del apóstol. Donde quiera que él iba, lo estaban persiguiendo. Ok, aquí vamos a aprovechar y vamos a hablar la palabra también, para que los que oigan, pues se conviertan. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Este hombre de Yahweh sabía que el Maestro estaba con él. Los primeros discípulos sabían que el Maestro estaba con ellos. Usted y yo tenemos que saber que el Maestro está con nosotros, porque es necesario volver a predicar ese mensaje de poder respaldado con milagros, señales y maravillas. Y no es que nosotros seguimos los milagros, es que los milagros nos tienen que seguir a nosotros para que se cumpla la Escritura. Dice el verso 8 que en Listra se había sentado un cierto hombre impedido de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado.
Dice el verso 9 que este hombre oyó hablar a Shaul. Bendito sea Yahweh. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. No por el oír bochinche, sino por el oír el mensaje del madero, el mensaje de nuestro Salvador. Ahí viene la fe. Dice, este oyó hablar a Shaul, a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para recibir sanidad. Esto está tremendo. Yahshua a todos los que sanó les decía, tu fe te ha sanado. Pero aquí pasó algo. Yahshua puso la vista en este hombre que lo estaba oyendo al predicar, y Yahshua pudo ver que en el hombre había fe para ser sanado. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Esa es la respuesta a la pregunta de que por qué no siempre todos se sanan. Hay personas que tienen esa fe y alcanzan a creerle al Mashiach y son sanados. Hay personas que no creen. Antes compartía con un hermano la palabra, y la palabra dice, si tú puedes creer, al que cree todas las cosas le son posibles. El asunto es poder creer, pero hay cierto orgullo en las personas. Inmediatamente saltó este hermano y dice, pero yo tengo fe, siempre he tenido fe. Pero el papá de aquel muchacho que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, le dijo a Yahshua, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Pero entonces aquí pasó algo tremendo. Aquí dice que Pablo vio al hombre y vio que el hombre tenía fe para recibir sanidad. Bendito sea Yahweh. ¿Qué será lo que el apóstol Pablo vio? Este hombre era sensible a la voz del Espíritu. Era un hombre dirigido por el Espíritu de Santidad. Y él pudo ver que el hombre tenía fe para recibir sanidad. Entonces el apóstol Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Dice, y él saltó y se puso a caminar. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Hermano, esto es para usted y para mí. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Yahshua. Esto que se daba en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de Felipe, en la vida de Esteban, se da en nosotros también si nosotros podemos creer. Y la fe de Yahweh en nosotros y la llenura del Espíritu de Santidad nos va a permitir ver dónde hay fe o quién tiene fe para recibir sanidad. Pablo vio que este hombre inválido tenía fe para recibir sanidad. ¿Qué vio Pablo? Yo no sé. Tal vez vio una cara a la expectativa, unos ojos así pelados, como decimos en Panamá, a la expectativa de que algo iba a pasar en su vida. Dice Pablo, este hombre tiene fe, vamos a dar la orden inmediatamente. Y lo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y se puso a caminar. Aleluya. Entonces cuando la gente lo vio lo que Shaul había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, las deidades han descendido a nosotros en forma de hombres. Estos hombres querían que Pablo y Bernabé eran deidades. Y esto fue un problema terrible para los apóstoles. Porque tanto ellos como nosotros debemos saber lo que está escrito, que Yahweh no comparte su gloria con nadie. Y estos hombres creían que ese milagro se había dado porque Pablo y Bernabé eran dioses. Y dice que a Bernabé, verso 12, lo llamaban Zeus. Y a Pablo lo llamaban Hermes porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba en la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas frente a la puerta de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerle sacrificios, imagínese usted, a Pablo y a Bernabé. Y cuando los apóstoles, cuando estos discípulos verdaderos, cuando estos seguidores del Mashiach, cuando estos enviados oyeron esto, ¿qué hicieron? No se pusieron pechones y se fueron allá para recibir los halagos y recibir los sacrificios. Dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud diciendo, dando voces y diciendo. ¿Qué dijo Pablo? Hombres, ¿por qué ustedes hacen estas cosas? Nosotros somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y les anunciamos la buena noticia para que se conviertan de estas cosas inútiles a Elohim vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aleluya, qué lindo, hermano. Aquí Pablo está diciendo algo poderoso.
nosotros también somos hombres. O sea, usted tiene que entender que Pablo era un hombre común y corriente como usted y como yo. Sin embargo, fue usado poderosamente. ¿Por qué? Porque se atrevió a creer que el maestro siempre andaba con él. Por eso Pablo oraba por sus discípulos y decía: Padre, orando, yo sufro hasta dolores de parto para que Yahshua sea formado en cada uno de mis discípulos. Él fue el que dijo: ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Bendito sea Yahweh. Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Y les anunciamos la buena noticia. Escucha esto. Eran hombres como usted y como yo, anunciando la buena noticia. Pero ¿cómo la anunciaban? A donde veían la oportunidad de que se podía hacer un milagro, donde el Espíritu de Santidad les confirmaba, donde veían que había fe en la gente, empezaban a ordenar. No empezaban: Padre, yo te pido que por favor levantes este paralítico si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, déjalo ahí paralítico, pues que siga pidiendo limosna. Pero no fue así. Gracias, mi rey. Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Así como Pablo fue usado, tú puedes ser usado, hermano. Tú puedes ser usada, hermana. Yo puedo ser usado. Dice: nosotros también somos hombres de la misma naturaleza de ustedes. Y les anunciamos la buena noticia. ¿Para qué? Para que se conviertan de estas cosas inútiles. ¿Qué cosas inútiles? Las religiones de los hombres son cosas inútiles. Que se conviertan de esas cosas inútiles al Elohim vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y sigue diciéndole el apóstol Pablo en el verso 16 de Hechos 14. En las generaciones pasadas, Yahweh permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándole la lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, dice que apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificio. Ellos estaban anonadados con ese milagro de aquel hombre que no podía caminar, que todos conocían que nunca había caminado. Ellos estaban anonadados porque este hombre se levantó, aleluya, de un solo salto. Ellos no estaban acostumbrados a ver milagros. Entonces creyeron que Pablo y Silas y Bernabé eran deidades. Y Pablo tuvo que decirle: nosotros somos hombres iguales que ustedes. Bendito sea Yahweh. ¿Y qué hacemos nosotros? Les predicamos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Padre cumplió lo que había prometido, envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros, para que nos redimiera de la maldición de la ley, como dice el libro de Gálatas. Y Pablo, diciendo todas estas cosas, dice que con dificultad lograron impedir que les ofrecieran sacrificios. Bendito sea Yahweh. Pablo sabía que el maestro estaba siempre con él. Ojo, y Pablo no caminó con Yahshua. Pablo no recibió las enseñanzas de Yahshua mientras estaba en la tierra. Pero yo siempre me hacía una pregunta: ¿por qué Yahshua escogió a Pablo para esta labor? ¿Por qué no escogió a Pedro o a Santiago o a Juan? ¿Por qué no escogió a alguno de los 11 que le quedaban? Tenía que escoger a Pablo. Porque Pablo conocía la Torá. Pablo estaba instruido en la Torá. ¿Qué le faltaba a Pablo? Recibir el Espíritu de Santidad para poder entender realmente la Torá. Entonces así entendió él el escrito de los profetas. Así entendió Pablo la Torá. Los contemporáneos judíos que estaban con él, pues no la entendían. Habían hecho una religión, pero Pablo pudo entender. Aleluya. Dice en el verso 14, en el capítulo 14, verso 19, dice: entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y después de persuadir a la multitud, escuche esto bien por favor, apedrearon a Shaul y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Yo quiero decir algo aquí importante. Escuche bien esto.
Cuando ellos apedrearon a Esteban, que Pablo estaba allí, Esteban murió. Porque cuando ellos apedreaban a alguien, se aseguraban de que quedara muerto. ¿Ok? Por eso lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. Mucha atención a esto. Aleluya. Vinieron unos judíos y unos griegos, y después de persuadir a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad. Ellos estaban seguros de que él estaba muerto y lo echaron afuera de la ciudad para que se lo comieran los gallotes. Esa es la verdad, hermano. Pero Pablo, estos hombres eran discípulos. Yeshua andaba con ellos y yo estoy seguro de que Pablo había muerto. Y ellos se reunieron alrededor de él. Escuche esto. Verso 20. Pero los discípulos lo rodearon y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé. Usted sabe cómo queda, mire usted, un boxeador solamente. Cómo queda después de una pelea, desfigurado, la cara hinchada. ¿Cómo habrá quedado Pablo después de haber sido apedreado para muerte? Todo cortado, hermano, golpes. Una piedra grande puede quebrar el cráneo, hacer un pocotón de cosas. Pero dice que los discípulos lo rodearon y él se levantó. Es que Yeshua está con sus discípulos. Hermano que me estás escuchando. Por eso él nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Y Yeshua está con los discípulos. Cuando usted ora creyendo, no es usted. Usted tenga la fe en que Él está con usted. Y el que va a seguir haciendo los milagros es el mismo. De ayer, hoy y por los siglos. Yeshua, nuestro Mesías. Pero los discípulos lo rodearon y él se levantó, dice la palabra, y entró en la ciudad, y al día siguiente partió para Barnabá, para Derbe, después de anunciar la buena noticia y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad. Escúcheme esto, hermano. Pablo venía de estar inflamado, hinchado. Ese hombre no podía ni presentarse a predicar. ¿Qué? La gente iba a decir, ¿este hombre qué va a hablar? ¿Cómo viene así todo roto, todo hinchado? Es que fue un milagro poderoso. Cuando los discípulos rodearon al apóstol Pablo, Pablo se levantó. Escuche esto, los discípulos de Pablo creían que los muertos también podían resucitar, porque Yeshua les dijo, vayan y prediquen este mensaje, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, resuciten muertos. Ellos creían la palabra. Pablo se levantó. Y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar la buena noticia y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Este hombre estaba comprometido totalmente en la predicación del mensaje de salvación. Aleluya. ¿Qué hacía Pablo cuando pasaba nuevamente por esos lugares donde levantó discípulos? Dice, fortalecía el ánimo de los discípulos y los exhortaba a permanecer fieles en la fe. Les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Eso no lo predican hoy los predicadores de la prosperidad. No lo predican. Pablo pasó necesidades, pasó hambre, fue apedreado, bajado por un mulo en un canasto. Él sabía que había que padecer para entrar al reino de los cielos. Naufragio, mordeduras de serpiente. ¿Qué no pasó el apóstol Pablo? Por eso dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Y eso es para ti, para mí. A veces estamos pasando luchas, dificultades, pruebas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Yahweh. Y mira lo que hizo, que dice en el verso 23 que él hizo. Después de haber nombrado ancianos para ellos en cada comunidad y de haber orado con ayunos, los encomendaron al maestro en quien habían creído. Bendito sea Yahweh. Los encomendaron al maestro en quien habían creído. Aquí dice también que Pablo era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. Pero también él quería organizar lo que se estaba dando, porque en todos lados la gente iba creciendo, se iban añadiendo por la gracia de nuestro Mashiach. Y Pablo nombró ancianos para ellos en cada comunidad, y de haber orado, después de haber orado con ayunos,
los encomendaron al maestro en quien habían creído. O sea, después que oraron por ellos, le dijeron: confíen en el maestro así como nosotros hemos confiado. Los milagros que se han hecho no somos nosotros, es que el maestro está con nosotros. Por eso los encomendamos a ustedes al maestro en quien han creído. Bendito sea Yahweh. Y dice que luego de atravesar Pisidia llegaron a Panfilia, y después de proclamar la palabra en Perge bajaron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Yahweh para la obra que ya habían cumplido. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ellos tenían una trayectoria, una meta, que iban a llegar a alcanzar estos lugares. Maestro, así como nosotros hemos confiado. Los milagros que se han hecho no somos nosotros, es que el maestro está con nosotros. Por eso los encomendamos a ustedes al maestro en quien han creído. Bendito sea Yahweh. Y dice que luego de atravesar Pisidia llegaron a Panfilia, y después de proclamar la palabra en Perge bajaron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Yahweh para la obra que ya habían cumplido. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ellos tenían una trayectoria, una meta, que iban a llegar a alcanzar estos lugares, y fueron a todos los lugares, y donde el apóstol Pablo era llevado, ahí, aleluya, hacían discípulos, predicaban la palabra y era maravilloso. ¿Por qué Pablo hacía esto? Porque Pablo sabía que el maestro estaba siempre con él. Bendito sea Yahweh. Y dice que después de llegar y reunir a la comunidad, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Elohim con ellos, y cómo él le había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Por eso a nosotros nos gusta contar las cosas que Elohim hace en nuestras reuniones, los milagros que pasan, pasamos los testimonios. Algunas personas como que esto le molesta, como que creen que uno se está echando flores, y esto no es así. Nosotros sabemos que no somos nosotros, es Yahshua que está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y van a seguir ocurriendo milagros, señales y prodigios para aquellos que creen. Aleluya. Han habido milagros de sanidad, han habido milagros financieros, han habido milagros de mujeres que no podían tener hijos y están quedando embarazadas. Una hermana que quería tener otros hijos, y 12 años después de haber dado a luz el último, Yahweh le concedió, Yahweh se lo concedió, que estuviera embarazada nuevamente. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Después de llegar y reunir a toda la comunidad, ¿qué hicieron? Se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho ¿quién? Elohim con ellos. Aleluya. Ninguno de ellos dijo: mira todo lo que yo hice. No. Pero sí es bueno contar los testimonios y los milagros para la gloria, honra y alabanza de Yahweh nuestro Elohim. Dice el verso 28 para terminar: y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Pablo tenía algo en su corazón, era hacer discípulos, que la gente creciera en la palabra. La palabra dice aquí que Pablo se quedó mucho tiempo con los discípulos. En otros lugares iban y estaban menos tiempo, y ya la gente quedaba formada. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablaban, el poder del Espíritu Santo estaba en ese mensaje, y las personas eran convencidas, y eran discípulos que permanecían en la palabra. No eran personas que se alegraron 2-3 días y después se apartaron. No, ellos perseveraban en el mensaje de los apóstoles, persistían. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y dice, cuando empezamos esta disertación, dice que a ellos hablaron de tal manera, 14 verso 1, hablaron de tal manera en la sinagoga que creyó un gran número tanto de yauditas como griegos. ¿Cómo así de tal manera? Ellos hablaban con la confianza y la seguridad de que el Mashiach estaba con ellos, llenos del Espíritu de santidad. Y así debes estar tú, y así debo estar yo. Debemos estar llenos de su Espíritu, y debemos saber que el Maestro siempre está con nosotros. Abacados Yahweh, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía,
sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará. Esta palabra hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.